Hola chicos, ¿cómo les va? En esta clase vamos a hablar acerca de los cocos gram positivos. Los cocos gram positivos son un grupo muy importante de bacterias que van a tener una taxonomía en particular. Principalmente hay dos formas de clasificar a los cocos gram positivos. En principio, dependiendo del aspecto de sus colonias en el medio de cultivo de agar sangre, los vamos a clasificar en estafilococos y en streptococos. Los estafilococos son los que forman racimos, mientras que los streptococos forman cadenas. También los podemos clasificar según pruebas metabólicas. La prueba metabólica más importante que nos va a servir para clasificar a los cocos gram positivos va a ser la prueba de la catalasa. La catalasa es una enzima que les sirve a las bacterias para transformar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Es un factor de virulencia, ya que gracias a ella el microorganismo puede transformar ese elemento que es nocivo, que es el agua oxigenada, en oxígeno, que es un elemento que obviamente a las bacterias aerobias les sirve. Entonces, a partir de la presencia o ausencia de la enzima catalasa, vamos a decir que los cocos gram positivos catalasa positivos son los estafilococos, mientras que los cocos gram positivos catalasa negativos son los streptococos y los diplococos. Bien, vamos a empezar con el género Streptococcus. A su vez, o sea, ya dije que los Streptococcus entonces son cocos gram positivos, catalasa negativo. A su vez, van a tener otra forma de clasificarse los Streptococcus. Se van a clasificar en principio según el tipo de hemólisis, esta es la clasificación de Brown. Casi todos los Streptococcus poseen hemolicinas, vamos a tener a los Streptococcus alfa hemolíticos que van a generar una hemólisis parcial, los beta hemolíticos que van a generar una hemólisis total, y los gamma hemolíticos que no son hemolíticos. Por otro lado, otra forma de clasificarlos va a ser según las propiedades antigénicas de los carbohidratos de su pared. Esta es la clasificación propuesta por Lancefield. Y acá vamos a tener a los Streptococcus grupo A, B, C, F y G. Vamos a empezar con lo que son los Streptococcus beta hemolíticos, dentro de los cuales el más importante es el Streptococcus piógenes, que es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Los componentes estructurales más importantes de esta bacteria van a ser la proteína M, proteínas de tipo M, que son proteínas antifagocíticas y anticomplemento, o sea que van a actuar como factores de virulencia, igual que la peptidasa de C5, que es una enzima que les va a permitir destruir a la proteína C5, que es un componente de la cadena del complemento, la proteína F y el ácido lipoteicoico, que son proteínas que les van a servir a los Streptococcus para la adhesión, el antígeno A de Lancefield, que es un dímero de ramosa y N-acetilglucosamina, y algunas cepas poseen una cápsula de ácido hialurónico. Estas son las cepas más virulentas. Streptococcus piógenes es una bacteria que forma parte de la microbiota habitual de la faringe hasta en un 15% de la población. Esto hay que considerarlo, ¿sí? La colonización asintomática viene regulada por la capacidad del paciente de orquestar una respuesta inmunológica contra la proteína M, y la presencia de microorganismos competitivos en la orofaringe. Produce patología por tres mecanismos: mecanismo invasivo, mecanismo toxigénico y un mecanismo inmunitario. Y para cada uno de los mecanismos va a utilizar un tipo de factor de virulencia. Cuando hablamos del mecanismo invasivo o supurativo, hacemos referencia a abscesos. Es muy similar a lo que vamos a ver también con Staphylococcus aureus. El Streptococcus piógenes, cuando actúa por el mecanismo invasivo, va a generar abscesos. Justamente, los abscesos son cavidades de neoformación que tienen en su interior contenido purulento. Entonces, las enzimas que van a participar, los factores de virulencia que van a participar de este mecanismo, son proteínas que tienen la capacidad de degradar el tejido conectivo, justamente para poder producir este absceso. Y ellas son las streptolicinas SIO, la hialuronidasa, la colagenasa, las streptosinasas A y B y las ADNasas. También las peptidasas de C5, algunas cepas tienen una cápsula externa de ácido hialurónico, como mencioné previamente, que son las más nocivas, las más patógenas, las proteínas M que van a interferir con la fagocitosis, las proteínas de tipo M que son similares,
y moléculas de adhesión diversas, tales como la misma proteína M, proteína F y ácido lipoteicoico. ¿Cuáles son los procesos, las patologías que se van a producir mediante este mecanismo por parte de Streptococcus pyogenes, por mecanismo invasivo? Principalmente la faringoamigdalitis o angina, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de faringoamigdalitis, hacemos referencia a un proceso inflamatorio agudo de la faringe y de las amígdalas, que va a cursar con fiebre, placas blancas, o bien faringe roja en fresa en su instauración, ¿sí? Puede ser que la faringitis bacteriana arranque con solamente una apariencia roja de la faringe, con pequeños puntitos rojos, por eso se habla de faringe roja en fresa, ¿sí? Y que a los 2 días la persona manifieste bien estos exudados crípticos y estas famosas placas. Entonces puede ser que al principio no sea clara la etiología bacteriana. Si uno ve una faringe con estas características, uno rápidamente dice, sí, lo más probable es que eso sea una faringitis bacteriana, ¿sí? Pero como les digo, puede ocurrir que al principio en la instalación del cuadro todavía las placas no estén presentes. Lo que sí es bastante característico de las faringitis bacterianas es la afectación bien local de la faringe, a diferencia de las faringitis virales, que por lo general el paciente va a tener afectación también de la mucosa nasal, también de las mucosas laringeas, por eso el paciente va a hacer tos, va a hacer rinorrea. En cambio acá en la faringitis bacteriana, lo único que el paciente tiene es dolor de garganta y afectación en la faringe. ¿Estamos? No hay rinitis, no hay tos, y hay adenomegalias cervicales bastante importantes. Pero, como siempre vamos a decir en microbiología, las manifestaciones clínicas no permiten establecer claramente la etiología específica, ¿sí? Porque si bien la mayor parte de los casos de faringitis con placas son bacterianas, la mononucleosis infecciosa, que es producida por el virus de Epstein-Barr, también puede producir placas, ¿sí? En el 80% de los casos las faringitis son virales, pero de las bacterianas, más del 90% son producidas por Streptococcus pyogenes. Otra patología producida por Streptococcus pyogenes mediante su mecanismo invasivo es el impétigo. El impétigo es principalmente producido por Staphylococcus aureus, ¿sí? Pero también vamos a tener como posible agente causal a los Streptococcus. El impétigo es una infección cutánea caracterizada por pústulas que luego se ulceran y generan costras de color dorado o miel, que se conocen como costras melicéricas. Es una patología bien cutánea, de afectación solamente epidérmica, que no va a tener repercusión sistémica y que va a ser más frecuente en niños. Es más frecuente también en condiciones higiénicas deficientes, ¿sí? Es una patología bastante frecuente. Y también es frecuente la hipertiginización de otras lesiones, por ejemplo, de las vesículas herpéticas. Puede ser que una persona tenga un herpes, ¿sí? una vesícula herpética que luego se ulcera, y esa úlcera puede contaminarse con Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, y esa lesión luego impetiginizarse. Eso también es bastante frecuente. La celulitis también es un proceso que puede ser producido por estáfilo o estrepto, ¿sí? Es la inflamación aguda del tejido celular subcutáneo. Fíjense que acaso estamos hablando de una infección que es más profunda que la anterior. En la anterior les dije que era un proceso bien epidérmico. Acá estoy hablando de un proceso que afecta al tejido celular subcutáneo, de manera tal que los signos de flegosis, o sea, lo que conocemos como tetrada de Celso, el calor, el rubor, el dolor, ¿sí? Esos síntomas los voy a encontrar más alejados de la piel, o sea que no van a tener bordes bien delimitados. Las celulitis nunca tienen bordes bien delimitados porque es un proceso más profundo. Esa es una diferencia importante entre los procesos epidérmicos y los procesos más profundos. Y acá estamos hablando de una celulitis simple porque por lo general solamente estáfilo o estrepto son los agentes causales. En cambio, una celulitis complicada o una fascitis complicada o celulitis necrosante o fascitis necrosante es un proceso en el cual no solamente participan Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, sino que ya son infecciones polimicrobianas en las cuales hay participación de anaerobios, ¿sí? De manera tal que hay una afectación mucho más importante de los tejidos profundos, que no, por lo general no se localiza solamente en el tejido celular subcutáneo, sino que también avanza hacia los músculos,
miositis, avanza hacia las fascias, fascitis, ¿sí? Y a veces incluso hacia los huesos y las articulaciones. Y son procesos mucho más profundos, con una rápida necrosis de diversos tejidos y con una afectación importante del estado general. Además, a nivel local, además de esos signos de flebosis que yo mencioné para la celulitis simple, vamos a tener otros signos que son ya típicos de las infecciones por anaerobios, como pueden ser la crepitación, la coloración oscura y la importante impotencia funcional. Estos son procesos que requieren de debridación quirúrgica de urgencia. Y obviamente el paciente corre un riesgo importante de perder el miembro. En segundo lugar, vamos a tener las patologías producidas por Streptococcus pyogenes mediante otro mecanismo, que es el mecanismo toxigénico. Acá los factores de virulencia que van a participar de este mecanismo son las exotoxinas pirogénicas, streptocóxicas, conocidas originalmente como toxinas eritrogénicas, ¿sí? Se han descrito 4 inmunológicamente distintas. Lo que hacen estas toxinas es actuar como superantígeno, activando a linfocitos TCD4 y macrófagos y produciendo una gran liberación de citocinas proinflamatorias. Y las patologías que se generan a partir de este mecanismo son la escarlatina, la erisipela y la fascitis necrotizante, o más raramente shock tóxico. Pero principalmente me interesa que recuerden la escarlatina y la erisipela. La escarlatina es una infección cutánea caracterizada por exantema micropapular de progresión cefalocaudal en piel de lija que respeta palmas y plantas. ¿Por qué decimos micropapular y en piel de lija? Porque justamente las pápulas que se generan en ese exantema son muy chiquititas, entonces cuando uno pasa la mano, parece que estuviese pasando la mano sobre una superficie rugosa como una lija. Respeta palmas y plantas y respeta el surco nasolabial. Por eso lo que podemos encontrar en este niño se reconoce como facies de Philatov, ¿sí? Es un exantema que toma mucho la región malar, que toma la frente, que toma la nariz, pero que respeta el bigote. Respeta la región perioral. Y las líneas de Pastia son las líneas que se forman a nivel de los pliegues, donde hay una afectación más marcada de ese exantema micropapular. Hay afectación sistémica en la escarlatina, lo cual indica que el paciente va a tener fiebre, va a tener afectación del estado general, ¿sí? Mucho decaimiento, y es lo que se conoce como la única enfermedad exantemática de la infancia producida por una bacteria. Las demás son producidas por virus. Mientras que la erisipela es una infección de la piel caracterizada por placas que generalmente afecta miembros y cara, otorgándole a la piel un aspecto de piel de naranja. Recuerden que cuando hablamos de placa, hacemos referencia a elevaciones circunscriptas de la piel, y quiero que vean la diferencia entre este proceso que es bien superficial y este proceso que es más profundo. Acá los bordes no son netos. En una celulitis simple, los bordes no son netos, por eso se los tuvo que marcar con ese fibrón. En cambio, en una placa de la erisipela, los bordes son bien netos. ¿Estamos? Esa es una diferencia muy importante. Si yo toco esto, va a estar caliente, ¿sí? Va a haber signos de flebosis, claramente tumefacción, temperatura, dolor, ¿sí? Esos signos de la famosa tétrada de Celso van a estar presentes acá, y es un cuadro que cursa con repercusión sistémica, o sea, fiebre, cefaleas, vómitos, linfadenomegalia. Piénsenlo de la siguiente manera: es un cuadro producido por una toxina, o sea, sí o sí va a haber repercusión sistémica, porque la toxina está en la circulación, no es un proceso localizado, producido por una bacteria en un determinado punto. Es un proceso que se produce a partir de una toxina. Y por último tenemos las patologías producidas por Streptococcus pyogenes mediante su mecanismo inmunopatológico o no supurativo, que son los conocidos procesos post-estreptocóxicos. Son básicamente un conjunto de patologías que se van a dar en algunos casos luego de la infección estreptocóxica. No siempre. Básicamente, en resumen, los procesos patogénicos post-estreptocóxicos son la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocóxica, ¿sí? Y son dos procesos que se van a generar por el depósito de inmunocomplejos, ya sea a nivel del glomérulo renal o a nivel del miocardio, endocardio o pericardio. En realidad lo que ocurre en la fiebre reumática
la fiebre reumática es un proceso, es una patología reumatológica en la cual hay, por un lado, pancarditis y por otro lado hay artritis migratoria, o sea, inflamación de todo el corazón, hay endocarditis, miocarditis y pericarditis, y hay artritis, o sea, inflamación de las articulaciones. Es un proceso que actualmente no se observa, es muy infrecuente, ¿sí? Los procesos postestreptocóxicos son muy infrecuentes actualmente porque todo el mundo recibe tratamiento con penicilina, inmediatamente aparecen las placas. Esto ocurría mucho en la época en la cual la penicilina todavía no existía, ¿sí? Y en realidad lo que pasa en la fiebre reumática es que anticuerpos generados contra el Streptococcus pyogenes ejercen reacciones cruzadas contra proteínas del corazón y de las articulaciones. En cambio, lo que ocurre en la glomerulonefritis postestreptocóxica es que esos inmunocomplejos anticuerpos anti-streptococcus con streptococcus, o sea, el inmunocomplejo, se acantona a nivel del glomérulo renal. Son dos procesos un poquito distintos, pero en fin, producidos por los anticuerpos del streptococcus. Anti-streptococcus pyogenes, perdón. Bueno, ahí tenemos. La fiebre reumática es un proceso con pancarditis y artritis aséptica migratoria. Aséptica significa que si yo busco en esos sitios, si yo cultivo eso, ese líquido articular, no voy a encontrar ninguna bacteria, porque no es un proceso infeccioso, es un proceso producido por anticuerpos. Bien, y acá tenemos lo que son las complicaciones de las infecciones por Streptococcus. Cuando hablamos de complicaciones de las infecciones por Streptococcus pyogenes, tenemos que hablar, por un lado, sí, de las complicaciones no supurativas, que son estas, las inmunológicas, y por otro lado, las complicaciones supurativas, que son los abscesos parafaríngeos. Observen el cuello de este niño como está inflamado, totalmente tumefacto del lado derecho. Básicamente es un proceso que inició en la faringe y que se extendió, esa colección purulenta, hacia otros espacios del cuello, ¿sí? Donde circulan estructuras nobles. Entonces es muy importante diagnosticar y tratar rápido estos procesos. Algunos requieren incluso intervención quirúrgica. También como complicaciones supurativas de la faringitis estreptocóxicas podemos encontrar las otitis medias, podemos encontrar los abscesos periamigdalinos, podemos encontrar las mastoiditis e incluso las meningitis. ¿Cómo vamos a hacer para diagnosticar un Streptococcus pyogenes? Vamos a tener métodos directos y métodos indirectos. ¿Cuáles son los más importantes? Los directos, ¿sí? En principio, observación por coloración Gram. Ojo, mucho ojo con esto. Si yo tengo una infección por Streptococcus en la piel, sí, voy a hacer un Gram. Pero si yo tengo una infección por Streptococcus en la faringe, no se hace Gram. ¿Por qué? Porque al principio de la clase les dije que en un importante porcentaje de la población, Streptococcus pyogenes forma parte de la microbiota habitual. Entonces, en faringe. Entonces, encontrar esta bacteria en la faringe no es diagnóstico de nada. Estamos en un Gram. En cambio, si yo tomo un hisopado faríngeo y lo cultivo, y en ese cultivo encuentro un montón de Streptococcus pyogenes que han crecido, eso sí es diagnóstico. Eso sí significa que este paciente tiene una infección por Streptococcus pyogenes. Entonces tengo Gram solamente para piel, cultivo tanto para piel como para faringe, y para faringe lo que se puede hacer también es lo que se conoce como test rápido, que consiste en una búsqueda de antígenos. La muestra es lo mismo, es el exudado faríngeo la muestra, ¿sí? Y se hace este test rápido que en 20 minutos, 30 minutos me otorga el resultado, me dice si en esa muestra hay Streptococcus pyogenes o no. Lo beneficioso del test rápido es que obviamente es rápido, ¿sí? Y me permite iniciar rápidamente el tratamiento frente a una faringitis bacteriana sin tener que esperar el resultado del cultivo, pero lo negativo que tiene es que solamente da positivo frente a Streptococcus pyogenes, o sea, Streptococcus beta hemolíticos del grupo A. Las faringitis producidas por Streptococcus beta hemolíticos de otros grupos, como el C y el G, no van a arrojar un resultado positivo en el test rápido. Mientras que los métodos indirectos
solamente van a servir para diagnosticar las complicaciones inmunitarias. O sea, en un paciente que tenga una fiebre reumática o una glomerulonefritis postestreptocóxica, voy a buscar los anticuerpos. Los anticuerpos se llaman antiestreptolicina O, y si se encuentran elevados y el paciente tiene una clínica compatible con fiebre reumática o con glomerulonefritis, puedo hacer la asociación. Solamente sirven para eso los anticuerpos. Nunca voy a hacer un diagnóstico en agudo de una infección por Streptococcus pyogenes mediante los anticuerpos. Bien, otra de las bacterias de las cuales vamos a tener que charlar es Streptococcus agalactiae, también conocido como Streptococcus beta hemolítico del grupo B. Hasta un 20, alrededor de un 20%, con un rango de 10 a 40% de las mujeres, son portadoras de este germen en la vagina. ¿Qué quiere decir? Que lo poseen formando parte de su microbiota habitual. Tiene un factor de virulencia, que es una cápsula polisacarídica. La transmisión al neonato puede darse en el útero, en el parto o en los primeros meses de vida, justamente porque dijimos que hasta en un 40% de las mujeres puede esta bacteria encontrarse formando parte de la microbiota habitual, lo cual hace que sea riesgosa su transmisión a el neonato. ¿A la mujer le genera algo el Streptococcus agalactiae? No, no le genera nada, solamente forma parte de su microbiota habitual vaginal. ¿A quién le genera patología? Al niño. En el niño puede generar graves bacteriemias, sepsis, neumonía y meningitis. Y en la madre, por lo general no hace nada, pero en algunos casos raros puede dar infecciones urinarias, coriamnionitis, endometritis o sepsis puerperal. Pero, insisto, en la mayor parte de los casos solamente está presente en la vagina sin hacer nada, solamente formando parte de la microbiota habitual. Pero eso ya es justificación para que la embarazada reciba tratamiento durante el parto. ¿Estamos? Porque la transmisión al feto es lo verdaderamente preocupante. El diagnóstico de Streptococcus agalactiae se hace siempre por métodos directos. La muestra es un hisopado anal e hisopado vaginal, ¿sí? Se hace cultivo de ese hisopado y a las 48 horas, 72 horas tenemos el resultado. Hay una ley que establece que hay que hacer un hisopado anal y vaginal y cultivarlo a toda mujer embarazada entre la semana 35 y 37 para saber si es portadora o no. Y si es portadora del Streptococcus agalactiae, lo que hay que hacer es hacerle tratamiento intraparto, ¿sí? No se le hace el tratamiento en el momento del diagnóstico, porque el tratamiento dura un tiempito y la mujer, luego de hacer el tratamiento, se recoloniza, ¿sí? Siempre lo va a tener al Streptococcus agalactiae en su vagina, porque forma parte de ella, forma parte de su microbiota habitual. No me sirve de nada tratarla y que después, 4 semanas después, tenga el parto. Me sirve tratarla en el momento del parto. Porque si yo la trato ahora, a las 35 semanas, a las 40, cuando la mujer venga a parir, ya va a estar recolonizada de vuelta. Bien, después tenemos los Streptococcus alfa hemolíticos, dentro de los cuales el más importante es Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo. Es un diplococo, o sea, se agrupa a pares, ¿sí? Y forma parte de la microbiota habitual en rinofaringe. Crece solamente en medios de cultivo enriquecidos, complementados con productos derivados de la sangre. Los factores de virulencia. El factor de virulencia más importante que quiero que recuerden de Streptococcus pneumoniae es su cápsula. ¿Sí? Tiene una cápsula polisacarídica y las cápsulas siempre a las bacterias les sirven como factor de virulencia, ya que les permiten evadir la respuesta inmunológica, les permiten adherirse a superficies, etc. Además van a tener también la capacidad de fermentar carbohidratos, formando ácido láctico, van a tener una proteasa de IgA secretoria y una neumolicina, que es como la hemolicina del Streptococcus o streptolicina, pero acá se llama neumolicina. O sea que es una bacteria capaz de producir hemólisis. Bien. ¿Qué patologías va a generar el Streptococcus pneumoniae o neumococo? Por supuesto, neumonía, ¿sí? La famosa neumonía típica. Recuerden que cuando hablamos de neumonía hacemos referencia a la inflamación del parénquima alveolar secundario a una infección. O sea que acá tengo el parénquima alveolar infectado
inflamado y lleno de pus los alvéolos pulmonares, a diferencia de las neumonías atípicas o neumonitis, en donde el proceso va a afectar principalmente el intersticio pulmonar y no los alvéolos pulmonares. ¿Estamos? ¿En quiénes es más alta la incidencia de neumonía típica? En niños y en ancianos, o sea, en los extremos de la vida. ¿Qué pasa acá? Básicamente dijimos que el neumococo forma parte de la microbiota habitual de faringe, entonces lo que tendría que pasar para que ese neumococo se dirija hacia el pulmón es que fallen algunos de los mecanismos de defensa habituales de la vía aérea, ¿sí? Cuando esta bacteria logra eludir los mecanismos de defensa, tales como el reflejo de la epiglotis, la inmovilización de bacterias por las células productoras de moco, la eliminación por movimientos ciliares y el reflejo de la tos, logra bajar, ¿sí?, y tener acceso hacia los pulmones. Pero habitualmente es una bacteria que nosotros la tenemos en la faringe. Hay algunos factores, ¿sí?, que van a favorecer su descenso hacia los pulmones, tales como la inmunodepresión, una infección viral, como por ejemplo el COVID, ¿sí?, o como por ejemplo una influenza, patologías crónicas en las vías aéreas como el EPOC, tabaquismo, etc. Los derrames pleurales se observan en aproximadamente un cuarto de los pacientes con neumonía neumocóxica y el empiema constituye una complicación infrecuente. La bacteriemia aparece hasta en el 30% de los sujetos con neumonía. Por eso es muy importante para el diagnóstico, ya vamos a hablar de los hemocultivos. Fíjense, las diferencias puntuales entre la neumonía típica y la neumonía atípica, no quiero que se olviden. Recuerden que cuando hablamos de neumonía hacemos referencia a la neumonía bacteriana, la neumonía producida principalmente por el neumococo. Es un cuadro que tiene una instalación súbita, aguda. De un día para el otro el paciente se despierta y tiene fiebre alta de más de 38 grados, con una importante afectación del estado general, no se puede levantar de la cama, tos, con expectoración purulenta y dificultad para respirar. Es más frecuente en los extremos de la vida. En cambio, la neumonía atípica o neumonitis, que es lo que vamos a conocer como neumonía viral, porque es producida por virus respiratorios o por bacterias que se comportan como virus, tales como micoplasmas y clamidias, ¿sí? Es una neumonía que va a cursar con una disociación clínico-radiológica. ¿Por qué? Porque es un paciente que no está tan afectado clínicamente. No está tan afectado clínicamente. Tiene algo de tos, tiene una instalación súbita, no súbita, solapada, ¿sí?, con el correr de los días, a diferencia de la neumonía típica que tiene una instalación súbita aguda, la neumonía típica tiene una instalación más solapada, ¿sí? A lo largo de 2 semanas, el paciente va agregando tos, que es seca, no es productiva, algo de febrícula, pero en general puede deambular, puede seguir yendo a trabajar, yendo a la escuela, etc. Pero yo le hago una placa a ese paciente y me voy a encontrar los 2 pulmones infiltrados, ¿sí?, con un patrón en vidrio esmerilado, que es el patrón de la neumonitis o neumonía atípica. Entonces la radiografía me asusta, pero la clínica del paciente no me alarma tanto. Esto es más frecuente de ver en personas jóvenes. Bien, otra patología grave producida también por Streptococcus pneumoniae es la meningitis, que es la inflamación de las meninges y de las leptomeninges. Esta bacteria va a alcanzar las meninges por vía hemática, generalmente a partir de un foco neumónico, o bien de una otitis, o de una mastoiditis, o sinusitis. Tiene alta mortalidad si no es tratada a tiempo, y secuelas neurológicas hasta en un 40% de los casos. La principal secuela neurológica de la meningitis por neumococo es la sordera, la hipoacusia. Y las bacterias aparecen en la sangre en más del 80% de estos pacientes. Por lo tanto, también en las meningitis va a ser muy importante hacer hemocultivo. Las endocarditis son otros procesos que también pueden ser producidos por Streptococcus pneumoniae. La sinusitis y otitis media son infecciones pararrespiratorias, ¿sí?, que también pueden ser producidas por Streptococcus pneumoniae. Son procesos purulentos, fíjense cómo estas cavidades, tanto los senos paranasales como el oído medio en las imágenes se encuentran llenas de pus. Fíjense cómo el tímpano abomba en las otitis medias.
Eso es lo que vamos a poder observar nosotros en la otoscopía. Y en este caso las bacterias no suelen estar presentes en la sangre porque están confinadas en esas cavidades. Bien, ¿cómo vamos a hacer para diagnosticar un Streptococcus pneumoniae? Siempre por métodos directos, nunca anticuerpos, ¿sí? Siempre métodos directos. ¿Cuáles van a ser mis muestras? Mis muestras, dependiendo de dónde tenga la infección, esputo, sangre, líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Orina. ¿Estamos? Si yo tengo una neumonía, por ejemplo, la muestra, por lo general, en los casos en los que se hace diagnóstico microbiológico en las neumonías, que son los casos en los cuales los pacientes quedan internados, la muestra va a ser el esputo. Debe ser un esputo bien tomado, recuerden. No me sirve que el paciente escupa, no me sirve la saliva. Necesito material que provenga del pulmón, ¿sí? Para que sea representativa la muestra. A eso lo voy a observar mediante la coloración de Gram, ¿sí? Y puedo observar ahí diplococos Gram positivos. También ese esputo lo puedo cultivar, ¿sí? Y en 48 horas voy a tener el resultado. Además, recuerden que tanto en las neumonías que quedan internadas como en las meningitis, siempre vamos a hacer hemocultivo, porque hay un alto porcentaje de rescate de estas bacterias en sangre periférica. Hay veces que el esputo me va a dar negativo, pero el hemocultivo me va a dar positivo, y eso es diagnóstico. Es importante. Si yo tengo una meningitis, la muestra, por supuesto, va a ser líquido cefalorraquídeo. ¿Se puede hacer PCR? Sí, se puede hacer, no es lo más frecuente. Por lo general es suficiente Gram y cultivo. Y lo que les puse ahí de detección de antígenos del polisacárido C se hace para las meningitis. ¿Sí? Se busca este polisacárido C en el líquido cefalorraquídeo. También en orina, en el caso de las neumonías. Se puede hacer una detección de antígeno urinario en los pacientes con neumonía por neumococo. Por eso les puse orina como muestra. O sea, yo les nombré las muestras, pero tienen que saber aplicarlas a cada caso. A una neumonía, ¿qué muestras podría pedir? En una meningitis, ¿qué muestras podría pedir? Bueno, después tenemos los Enterococcus, dentro de los cuales vamos a tener a la especie Fecalis y la especie Faecium. Son bacterias muy virulentas que forman parte de la microbiota habitual en el intestino grueso y en el aparato genitourinario. Su alta virulencia va a depender de su capacidad de generar biofilm y su resistencia natural a muchos antibióticos utilizados habitualmente. Por eso, las infecciones por Enterococcus actualmente son un problema, ¿sí? Son infecciones intrahospitalarias graves. Los factores de riesgo en relación con las infecciones por Enterococcus incluyen el empleo de catéteres, tanto urinarios como intravasculares, la hospitalización prolongada y el empleo de antibióticos de amplio espectro. Las infecciones producidas por los Enterococcus van a ser infecciones urinarias, infecciones de heridas, quirúrgicas, infecciones peritoneales y endocarditis. Y ahí tienen la definición de infección intrahospitalaria, que es aquella infección que se adquiere durante una internación o bien 48 a 72 horas después del ingreso al hospital, o sea que el paciente ingresó sano, es un paciente que no trae la infección de la casa, ¿sí? Vino sano y la adquirió en el hospital, o bien volvió a su casa y 48 a 72 horas después de volver a su casa hace una infección. Eso se sigue considerando infección intrahospitalaria. Por lo general son infecciones más severas porque son producidos justamente por estas bacterias multiresistentes, tales como los enterococos. Bueno, y después tenemos el género Staphylococcus. Bueno, como ya dije al principio, los Staphylococcus son cocos gram positivos catalasa positivos, que se van a agrupar formando racimos, a diferencia de los estreptos que se agrupan formando cadenas. Acá tenemos bacterias que van a producir coagulasa, ¿sí? Y bacterias que no van a producir coagulasa. Los cocos gram positivos, catalasa positivos, coagulasa positivos, son Staphylococcus aureus. Los cocos gram positivos, catalasa positivos, coagulasa negativos, son los Staphylococcus coagulasa negativos, justamente. Entonces esa clasificación es muy importante. Vamos a empezar con Staphylococcus aureus.
como ya dije, coco gram positivo, catalasa positivo, coagulasa positivo. Son bacterias aerobias y anaerobias facultativas, inmóviles, que forman parte de la microbiota habitual de mucosa nasal hasta en la mitad de la población y en la piel. Son bacterias altamente hemolíticas, ¿sí? Se cultivan en un medio selectivo diferencial hipersalino que se conoce como medio de Chapman. Son bacterias productoras de coagulasa. Van a tener un factor de virulencia importante en su superficie, además del ácido teicoico, que es la proteína A, que le confiere protección ante mecanismos de defensa del huésped. Y al igual que Streptococcus pyogenes, esta bacteria va a producir patología por 3 tipos de mecanismos distintos: mecanismo invasivo, mecanismo toxigénico y mecanismo inmunitario. Mediante mecanismo invasivo, siempre que hablemos de Staphylococcus aureus por mecanismo invasivo, hacemos referencia a abscesos, ¿sí? Recuerden, cuando una bacteria produce abscesos, los factores de virulencia que va a utilizar son enzimas que le sirven para destruir la piel y el tejido conectivo, hemolicinas, lipasas, proteinasas, DNasas, hialuronidasas, fibrinolicina y coagulasa. Y principalmente las patologías producidas por este tipo de mecanismo van a ser las infecciones de piel, foliculitis, porunculosis, antrax, celulitis, además de las bacteriemias, ¿sí? Artritis sépticas, infecciones de las articulaciones, osteomielitis, que son las infecciones del hueso, neumonías y endocarditis, que es la infección del endocardio. Fíjense en las imágenes, tenemos a la izquierda una foliculitis, en el centro una forunculosis, que es o sea, la foliculitis es la inflamación de un folículo piloso, la forunculosis es lo mismo, pero mayor cantidad de folículos pilosos hay en afección, y el anthrax es un conjunto de forúnculos agrupados, o sea, es lo mismo, pero más grande. Siempre la estrella es el folículo piloso, en este caso. Son infecciones que son bien superficiales, pero también podemos tener una celulitis producida también por Staphylococcus aureus, que es lo que vemos a la izquierda, ¿sí? Lo mismo que habíamos visto para Streptococcus pyogenes, o bien una artritis séptica, que es lo que tenemos a la derecha. Es la infección de una cápsula articular, con acumulación de contenido purulento en su interior. Ese líquido sinovial está totalmente reemplazado por pus. El diagnóstico, siempre para todas estas infecciones de piel, va a ser mediante examen directo y cultivo de la muestra clínica. O sea que yo tengo que obtener, ya sea un exudado o mediante punción-aspiración, debo retirar ese material purulento, ¿sí? Y mandarlo a cultivar. Se puede hacer gram y se puede hacer cultivo. Esas serían las 2 formas de diagnóstico del Staphylococcus aureus en las infecciones de piel. Gram o cultivo de la muestra, obtenida por exudado, ¿sí? O por punción-aspiración. En la mayor parte de los casos, punción-aspiración, porque fíjense que estamos hablando de todas cavidades, ¿sí? Todas colecciones purulentas. Para acceder ahí tengo que, sí o sí, punzar. Después tenemos el mecanismo toxigénico, o sea, acá lo que tenemos involucrado es una toxina, ¿sí? Los más importantes van a ser la gastroenteritis y el síndrome de la piel escaldada. La gastroenteritis es producida por toxinas, enterotoxinas del Staphylococcus aureus, son toxinas preformadas, o sea que son toxinas que ya vienen producidas en el alimento, la persona consume la toxina per se, no es que consume la bacteria y la bacteria produce la toxina en su interior, en el interior del organismo, no es eso lo que ocurre, por eso hablamos de toxina preformada, ¿sí? Son toxinas termoestables que resisten a la cocción suave, o sea, de 100 grados centígrados por media hora, y los síntomas comienzan de 2 a 6 horas después de la ingesta, sin fiebre, y es un cuadro generalmente autolimitado. El síndrome de la piel escaldada se caracteriza por lesiones eritematosas con vesiculaciones intradérmicas, similar a lo que pasa cuando una persona se quema con agua hirviendo. Es provocada por las toxinas exfoliatinas del Staphylococcus aureus, exfoliatina A y exfoliatina B, y es lo que podemos observar en la niña de la imagen. El diagnóstico de una infección
toxigénica, siempre lo vamos a realizar buscando la toxina. ¿Cómo vamos a hacer para buscar la toxina? Tanto en la sangre como en las heces podemos buscar estas toxinas. Obviamente que la gastroenteritis por estas toxinas no merece un diagnóstico, porque es un cuadro totalmente autolimitado, dura muy poquito tiempo y no merece un diagnóstico, pero un síndrome de la piel escaldada sí. Entonces voy a tomar muestra de la sangre de esta niña y por un lado voy a hacer búsqueda de la toxina y por otro lado voy a cultivar esa sangre para ver si hay Staphylococcus en ella, ¿sí? Si hay Staphylococcus en circulación. Entonces, búsqueda de toxina y hemocultivo. Siempre diagnóstico directo, siempre diagnóstico directo. Y por último tenemos el mecanismo inmunológico, que es lo que se conoce como síndrome del shock tóxico, que es producido por una toxina que se llama toxina del shock tóxico. Se llama mecanismo inmunogénico porque esta toxina induce una reacción inmunitaria muy, muy grande, que es lo que termina generando el shock tóxico, ¿sí? La excesiva reacción inflamatoria generada frente a esta toxina. Pero no vayan a confundir ahí que acá no hay ningún, digamos, anticuerpo como ocurría con el Streptococcus pyogenes. El paciente va a tener fiebre, vómitos, mialgia, exantema e hipotensión. Recuerden que siempre para que haya shock necesito que el paciente se hipotense. La mayor parte de los casos se produce por colonización de tampones vaginales. El diagnóstico del shock tóxico se hace, la muestra siempre va a ser la sangre, y a esa sangre hay que hacer el examen directo, o sea, gram, cultivo, ¿sí? Y si hay disponibilidad, buscar la toxina en la sangre. Después tenemos lo que son los Staphylococcus coagulasa negativa, que son un grupo formado por varias especies, que obviamente no producen coagulasa, se agrupan bajo el nombre de Staphylococcus coagulasa negativa, son menos virulentos que el Staphylococcus aureus, pero también son resistentes a la meticilina, que es, digamos, a los Staphylococcus aureus nosotros los podemos clasificar en meticilinos resistentes y meticilinos sensibles. Los meticilinos resistentes representan un problema, porque si el Staphylococcus no responde a la meticilina, significa que tampoco lo puedo tratar con ningún otro betalactámico. ¿Estamos? Por lo menos no con cefalosporina de primera generación como la cefalexina. Esto no lo tienen que saber, pero bueno, se los comento. Los Staphylococcus coagulasa negativa, al igual que los Staphylococcus aureus meticilino resistentes, se tratan con vancomicina, que es el fármaco top para gram positivos, el fármaco de primera línea. ¿Sí? Colonizan el material hospitalario, por eso los Staphylococcus coagulasa negativa también son agentes causales de infecciones intrahospitalarias. Son multiresistentes, como mencioné previamente, y algunas de las especies van a ser el epidermidis o el lugdunensis. Una característica muy importante que tienen que recordar de los Staphylococcus coagulasa negativa es su capacidad de producir biofilm. Recuerden que el biofilm es una película, ¿sí?, que se forma alrededor, no de una bacteria, sino alrededor de un grupo de bacterias del mismo género y especie. Gracias a ese biofilm las bacterias se agrupan, ¿sí?, pueden adherirse a distintas superficies, como por ejemplo catéteres, ¿sí? Entonces por eso es que estas infecciones por Staphylococcus coagulasa negativa se asocian más a catéteres y prótesis, por el biofilm, que les otorga capacidad de adherirse a los plásticos. Además, ese biofilm les otorga capacidad de comunicarse entre ellas y les otorga capacidad de resistir a los antimicrobianos, porque el antimicrobiano la va a tener más complicada para penetrar en el biofilm y poder así penetrar en la bacteria. ¿Estamos? Entonces es un factor de virulencia muy, muy importante el biofilm. Bueno, acá hay otras especies dentro de también lo considerado como Staphylococcus coagulasa negativa, tales como el Saprophyticus, el Hemolyticus y el Hominis. Todas van a producir infecciones urinarias, bacteriemias, infecciones asociadas a catéteres, endocarditis. El diagnóstico es igual que para el Staphylococcus aureus, o sea, la muestra depende del sitio de infección, pero el diagnóstico siempre es directo, o sea, gram, cultivo y antibiograma. Muchas gracias, chicos.